Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. 32 Domingo del tiempo ordinario. El Evangelio, a quien acompaña la primera lectura y el Salmo, nos ofrece el primer tema de consideración de contraste. Por una parte, los escribas orgullosos, ambiciosos, llenos de avaricia, expositores de una piedad falsa y por lo tanto condenable. El juicio de Cristo es duro, definitivo, sin amortiguadores ni concesiones que puedan presentar la conducta de estos señores en algún sentido excusable. Nada de eso. El juicio, dice el Maestro, será duro para ellos. Esto indica claramente que la conducta de los escribas es en verdad condenable. Solo los que enseñan la ley en la comunidad judía son ellos los auténticos doctores. Pero no se portan bien. Deberían ser ejemplo y no lo son. Su piedad debería ser sincera y auténtica, del agrado de Dios, y no lo es. Su conducta es reprochable. También entre nosotros existe una autoridad cuya piedad debe resplandecer como ejemplar. ¿O somos como los escribas? ¿Paseamos con largos y elegantes mantos nuestra ciencia? ¿Buscamos el honor externo, la reverencia, la admiración, los primeros lugares en todo, como premio a nuestro rango? ¿Devoramos, sería peor, los bienes de los pobres? ¿Acudimos a aliviar al necesitado o más bien nos mostramos ávidos de dinero? ¿Cómo es nuestra piedad? ¿Ostentosa, vacía, dañina, escrupulosa? A los hombres podemos engañar, pero a Dios no. ¿Qué decir de la codicia? San Pablo la coloca a la cabeza de muchos males e injusticias. Nuestra piedad y nuestro oficio de enseñar han de ser sencillos y sinceros, humildes, empapados cordialmente en un intenso interés por el bien del prójimo. Preguntemos al pueblo cristiano qué impresión causamos. Puede que se nos diga: el gesto de esta humilde persona cautiva y embeleza. He ahí una piedad sincera, leal, profunda, santa. Nadie al parecer se dio cuenta de la magnitud de su obra. Jesús la apreció en todo su valor. Todo lo que tenía esta buena mujer lo entregó para su Señor. Nada de ostentación, nada de aplausos, nada de orgullo. Sí, quizá un poco de timidez y de rubor al ofrecer cosa tan pequeña. Sí, seguramente decisión, entrega, amor y piedad profunda a su Dios de Israel. ¿Es así nuestra piedad? La generosidad de la viuda nos hace pensar en el valor del acto interno.
La primera lectura y el Salmo nos obligan a demorarnos. La viuda es pobre, no tiene marido, no tiene hacienda, no tiene quien la defienda, no tiene quien la ampare. Estampa familiar en la Biblia. Está sola. Ay de aquellos que osen a la sombra de su poder y autoridad aprovecharse de su desamparo. Dios tomará dura venganza de ellos, porque Dios, Yahvé de los ejércitos, es su defensor y su amparo. Admiramos pues en esta imagen el desprendimiento y la piedad sin tacha, devoción al templo, al siervo de Dios, piedad auténtica, firme, robusta. Pensemos por nuestra parte en los desprovistos, en los desamparados, en los pobres. ¿Son realmente nuestra preocupación? ¿Son objeto de nuestra más sincera atención? ¿No son los pobres según la más hermosa y santa tradición cristiana? ¿No son ellos acaso nuestros maestros? ¿Cómo los asistimos? ¿Está nuestro servicio dirigido en primer lugar a ellos? Nunca se pensará bastante sobre ello. Somos muy tentados del honor, de la vanidad, de la codicia, y hay que tener cuidado. El juicio de Dios será duro con nosotros si no atendemos su demanda. Lleno en cambio, más bien de misericordia con los pobres y los necesitados. El Señor sustenta a la viuda, dice el Salmo. Seremos representantes del Señor si le imitamos. Nuestras manos pueden hacer milagros como las manos de Elías. Tenemos poder para ellos. Alarguémoslas generosamente. Por otro lado, el tema de Cristo, sacerdote y juez, es el tema de la segunda lectura. No es necesario insistir mucho en el tema, pero sí es importante también que hagamos notar que la salvación operada por Cristo en su obra redentora no es todavía completa. Ha comenzado ya, sí, pero esperamos la revelación de Cristo en su segunda venida. El Señor vendrá, se anuncia la parucía y con ella la decisión última del juez de vivos y muertos. Hemos de morir y ante Él hemos de dar cuentas de todo. En esta actitud de espera hemos de despreciar muchos bienes presentes, seguros de los futuros. Es una tensión, una prueba, un sacrificio. Pensemos en la viuda de Elías y del Evangelio. La salvación está en Cristo. Caminamos hacia la salvación completa. La salvación continúa adelante. La salvación opera en nosotros. Por lo tanto, nuestra piedad y nuestras obras nos harán salvos en Cristo y haremos también salvos a los otros. Las obras de caridad nos santifican y llevan a la salvación a otros. Servidores de la palabra y de la caridad, operemos la salvación. Cristo nos salvará definitivamente. El Cristo que nos ha de salvar toma contacto con nosotros, nos trae la salvación. Respondamos con una piedad sincera y cordial, en Él la fuerza, en Él el ejemplo. Veamos en la participación de los cristianos en este sacramento el amor de unos a otros, los pobres, los desamparados, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes. Recuerda que el Señor viene. Feliz domingo para todos.